En el marco de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Yacambú, la materia Diseños Cualitativos de Investigación, en la cual la facilitadora es la profesora Mercedes del Milagro Torres de Pérez, corresponde a este grupo realizar una disertación de la teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa. Este grupo está conformado por los maestrantes, criminólogo Eber Jesús Hernández Flores, el abogado Jaime Alí García Rodríguez y el abogado Luis Antonio Sierra Villegas. ¿Cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea? Es decir, el abordaje del tema. En cuanto a los instrumentos, Martínez señala que el medio técnico más apropiado es la observación independiente o participativa, según el caso con la grabación de audio y de video, para poder analizar las escenas repetidas. A veces quizás para corroborar su interpretación con una triangulación de jueces. Como investigación pretende lograr la construcción de estructuras de comportamiento humano que integren procesos, motivaciones, intenciones y patrones de conducta humana, individual o social, que idea de la realidad. El método en cuanto al tema de abordaje del tema de estudio analítico y sintético. El escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad objeto de estudio nos va a llevar a observar las realidades humanas o sociales, instrumentos interpretativos locales, categorías reconocidas, vocabulario familiar, tareas organizativas, orientaciones profesionales, cultural y grupal, otros marcos conceptuales que le asignan el significado a los asuntos en consideración. Es por medio del cual vamos a poder entender por medio del cuadro operacional esos indicadores, los cuales nos van a llevar a delimitar lo que son los ítems, los cuales nos van a orientar hacia las posibles soluciones que nos va a conllevar hacia esa realidad de objeto de estudio. La relación ontológica del sujeto cognoscente, es decir, el investigador, con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio, nos va a ayudar a conocer el grupo social y cultural, su historia, su vida y su existencia. ¿Por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intenciones o propósitos objetivos de la investigación, para así llevar un cambio de paradigma científico? De aquí que se deriva una nueva formulación de metodología y un nuevo estilo cognitivo de la ciencia humana, basado en un enfoque cualitativo. Así podemos decir por qué la investigación debe justificarse y cuáles son sus dimensiones. Toda la investigación está orientada a la resolución de algún problema. Por lo consiguiente, es necesario justificar o exponer los motivos que merece hacer la investigación, el por qué, el para qué. Por lo tanto, debe determinarse su cobertura o dimensión para conocer su vialidad. Para el profesor Clavijo es importante que una investigación puede ser justificada por las siguientes razones: justificación teórica del problema, justificación práctica del problema, dimensión metodológica, relación teórica con los hechos a través de un proceso de investigación. Mi nombre es criminólogo Eber Jesús Hernández Flores y me toca exponer sobre el momento 2, los referentes teóricos. Como primer punto de este segundo momento, debemos saber cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación y cuál es la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión. En base a esto debemos decir que los antecedentes de la investigación se refieren a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado. Es decir, son las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. En estos antecedentes debe evitarse confundir
dichos antecedentes con la historia del objeto de estudio en cuestión. En este punto se debe señalar que en los antecedentes de investigación, además de indicarse los autores y el año en que se realizaron los estudios, de igual forma se mencionan los objetivos y principales hallazgos de los mismos. Para seguir abordando este tema, debemos decir que aunque los antecedentes constituyen elementos teóricos, estos pueden preceder a los objetivos, ya que su búsqueda es una de las primeras actividades que debe realizar el tesista, lo que le permitirá precisar y delimitar el objeto de estudio y por consiguiente los propósitos de la investigación. Además de eso, debe destacarse que en toda investigación se toman en consideración los aportes teóricos realizados por autores y especialistas en el tema a objeto de estudio. De esta manera, se puede decir que la importancia de esta relación radica en que se podrá tener una visión amplia sobre el tema de estudio y el investigador tendrá conocimiento de los adelantos científicos en ese aspecto. Todo lo que implica a los antecedentes de la investigación lo podemos observar en el siguiente gráfico. ¿De dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Las bases teóricas comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas. Para elaborar las bases teóricas de la investigación, se sugiere considerar los siguientes aspectos: la ubicación del problema en un enfoque teórico determinado, la relación entre la teoría y el objeto de estudio, la posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación, y la adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. Las categorías. La categoría representa un concepto que se usa en el proceso investigativo para ir explicando o respondiendo el problema planteado inicialmente, es decir, representa la información que interesa investigar. Algunos autores la definen como un atributo o característica manifiesta de un objeto o fenómeno. Es un concepto que contiene un significado. Este puede estar relacionado con situaciones, problemas, contextos, opiniones, acontecimientos, sentimientos o relaciones personales, entre otros. Es importante resaltar que las categorías inicialmente surgen de los propósitos y del marco referencial, pero durante la investigación pueden nacer otras categorías que se identifican cuando se aplican los instrumentos, se ordenan y analizan los datos. Esto es propio de la investigación cualitativa. Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, podemos resumir que a través de ellas se hace la elección de los referentes teóricos, se utilizan para realizar comparaciones y posibles contrastes, presentan la información principal, tratan de definir conceptos y ampliar los datos, y por último se derivan de los datos recolectados. En el último punto del momento 2, se debe explicar por qué en el marco del tema en estudio que se esté realizando, que se esté desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico. Los referentes jurídicos son los referentes constitucionales, legales y jurisprudenciales que permiten situar el problema en sus aspectos institucionales y en la normativa nacional e internacional que lo rige. En el marco del tema en estudio, es de suma importancia colocar los referentes jurídicos porque son los que le dan los fundamentos legales del trabajo de investigación, es decir, son aquellos que le dan el sustento legal. Para describir estos referentes jurídicos es recomendable utilizar la pirámide de Hans-Kelsen, la cual está desarrollada en 3 niveles. El nivel fundamental, que es donde se sitúa la Constitución Nacional, los tratados internacionales relativos a derechos humanos. En segundo punto está el nivel legal, en las cuales están integradas las leyes orgánicas, las leyes especiales, las constituciones estadales,
las leyes estadales, las ordenanzas municipales y los decretos leyes. Y en la última parte, en la parte de abajo, se encuentra el nivel sublegal, las cuales incorporan los reglamentos, las resoluciones, las normativas, las sentencias, todas aquellas jurisprudencias y el laudo arbitral. Bueno, muchísimas gracias por su atención y eso es todo lo que nos corresponde exponer sobre este tema. Mi nombre es Luis Sierra y me toca conversar sobre el tercer momento, el camino por recorrer. Matriz ontoepistémica y metodológica de la investigación. Se refiere a un modelo abstracto de algún fenómeno del mundo del que se identifican los conceptos que son relevantes, el cual hace referencia a la necesidad de especificar de forma consciente los distintos conceptos que forman una ontología. La investigación cualitativa trata de identificar básicamente la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquellas que da la razón plena de su comportamiento y manifestaciones, ya que es todo integrado, no se opone a ninguna forma a lo cuantitativo que es solo un aspecto, sino que lo implica y lo integra. La investigación cualitativa se fundamentará en el paradigma interpretativo por el conjunto de alternativas que presenta para el abordaje del objeto de estudio. La vastedad que refleja lo cuantitativo permite al sujeto y al objeto ser pilares constituyentes de la creación del conocimiento. Sobre el investigador recae la interpretación a profundidad del hecho estudiado, contando con el apoyo del objeto quien corroborará el proceso de interpretación efectuado. Ontológicamente, el objeto de la investigación se constituye en una red de ejes temáticos complejos que son tratados por diferentes disciplinas científicas, cuyas relaciones hacen que estos ejes trasciendan unos a otros. El abordaje de la realidad existente se posibilita mediante una lógica transdisciplinaria para comprender la complejidad de las personas, de las organizaciones y de los procesos organizacionales. El origen ontoepistemológico del conocimiento en la investigación se fundamenta en las siguientes corrientes filosóficas. El empirismo radica en el origen del conocimiento y la forma de construcción de las teorías para la credibilidad y para su validez científica. El racionalismo afirma que sólo la razón permite establecer una cosa es como es y no puede ser de otra forma. A través de la razón se logra deductivamente establecer las causas de un efecto al relacionar la causa y el efecto. Y el idealismo, la cual afirma que los objetos básicos no pueden existir si no existen primeramente en la mente consciente. Los sujetos de estudio, ¿qué significan y cómo deben describirse? Son todos los sujetos sociales. La actividad investigativa se orienta hacia la producción de conocimiento, ya sea para adaptarse o transformar el sistema social. El investigador cualitativo, en su posición de sujeto dentro del proceso, se concibe como un sujeto envuelto en la actividad reflexiva, junto con el resto de los sujetos sociales, con alcance paradigmático y semiótico sobre la realidad. El conocimiento no se inscribe en un proceso de expropiación y de alienación de los sujetos sociales, sino en un proceso de autoconocimiento y autorreflexión, de despliegue de capacidades y de conexiones entre sujetos del proceso, inscrita en una cualidad autorreferencial recuperando en su complejidad el pensamiento paradójico. Al hablar del rigor metodológico en la investigación cualitativa, invita a precisar el tipo de sujeto de estudio, lugar de estudio y el tipo de muestreo. Los sujetos objeto de estudio son las personas que harán parte de la investigación, también llamados informantes, debiéndose definir la diferencia entre el informante. Existen dos clases de informantes: el informante clave, que es la persona que me habla del fenómeno en relación a todo, que tiene amplio conocimiento en relación a todo, y el informante general, que ve el fenómeno de una manera parcial. Es importante aclarar el tipo de informante que se tuvo en la investigación. Pasos de la entrada al campo de trabajo.
El trabajo de campo en la investigación cualitativa es la fase de la investigación en la que se desarrolla una serie de acciones en el mismo terreno donde ocurre el fenómeno. Con la finalidad de acceder a la información es necesaria la planificación de dicho trabajo. En tal sentido, esa planificación va a depender de tres condiciones fundamentales. La primera, la ontológica o naturaleza del fenómeno a estudiar. La segunda, el propósito del estudio. Y la tercera, los principios filosóficos y epistemológicos del método para abordar dicho fenómeno y alcanzar el propósito previsto. Aunque estas son las condiciones fundamentales para el establecimiento del método a seguir, es importante señalar que ese plan de acción tiene unas características propias en este tipo de investigación. La primera debe ser flexible para permitir que el mismo se adapte al fenómeno que se está estudiando. Este puede ser modificado una vez iniciada la investigación para obtener un conocimiento más profundo del sujeto objeto de estudio. Por esta razón, ese plan de acción ha sido llamado emergente, ya que surge sobre la marcha. El segundo permite la combinación de métodos, según las situaciones que se vayan emergiendo con el desarrollo de la investigación. Y el tercero tiende a ser holístico, ya que se esfuerza por comprender la totalidad del fenómeno de interés. Su finalidad es entender el fenómeno y el entorno social, no busca hacer predicciones sobre dicho entorno o fenómeno. Técnicas de investigación que puede utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio. Se han descrito varias técnicas de recolección de información, las cuales se clasifican según diversos criterios tales como quienes solicitan y aportan la información, objetivos del estudio, grado de implicación del especialista en la recogida de los datos, modo en que se registra la información recolectada. No obstante, en términos generales, son las mismas técnicas las que son consideradas en las cuatro clasificaciones. La diferencia reside en un mismo método de recolección tendrá una utilidad específica en cada clasificación. En las técnicas de análisis de la información existen diversos métodos para ser aplicados en la investigación cualitativa. Entre ellos cabe mencionar el análisis de contenido, el análisis de discurso, método de comparación constante y técnicas de incidencia crítico. El análisis de contenido consiste en un conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos o textos que proceden de procesos de comunicación previamente registrados y que, basados en técnicas de medición, se puede ser cuantitativa o cualitativa. Tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones en que se han producido esos textos o sobre las condiciones que pueden darse en un empleo posterior. El análisis del discurso posibilita lograr un nivel de interpretación más profundo que en los enunciados textuales con la finalidad de descubrir al final del recorrido textual al sujeto de la enunciación. Así el discurso es el lugar donde el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí mismo. El análisis del discurso tiene estrecha relación con el contexto y las condiciones sociales y culturales que rodean a los implicados en los actos comunicativos e implica la posibilidad de conocer las características socioeconómicas, culturales, ideológicas, las creencias, las actitudes y los intereses de quienes informan, todo ello a partir del léxico empleado en el discurso. El método de la comparación le proporciona al investigador una manera de conocer el mundo que lo rodea. Esto no inventa un mundo nuevo cada día, sino que se basa en lo que ya conoce para tratar de comprender lo desconocido. Se usan las propiedades y dimensiones de incidentes conocidos para examinar los datos que el investigador ha recabado en la investigación. El proceso de categorización y triangulación de la información.
Es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su investigación. Uno de los elementos básicos es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello distinguiremos entre categorías y subcategorías que detallan dichos tópicos en microaspectos. Estas categorías y subcategorías pueden ser a priorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación. Estos tópicos surgen dentro de la investigación a partir de la formulación de los llamados objetivos, que son una inversión de las preguntas de investigación en términos de finalidades, como de aquellos denominados como específicos, que se desglosan y se operacionalizan los primeros, los cuales se materializan en el diseño de investigación por medio de las llamadas categorías a priorísticas, con su correspondiente desglose en subcategorías, construyendo así la expresión orgánica que orienta y direcciona la construcción de los instrumentos recopilados de la información. En una investigación en ciencias sociales, el objeto de estudio son los sujetos. La especificidad del foco de la investigación está dada por el problema concreto que se quiere investigar, la cual siempre tiene un carácter fenomenológico que expresa la relación dialéctica que surge en una relación intersubjetiva entre las personas que conforman la unidad de estudio. Cuando en dicha unidad concurren diferentes grupos humanos que se distinguen entre sí por características muy específicas, ya sea por rol, estatus u otro elemento, para efectos de identificarlos y diferenciarlos, se recomienda el uso del término estamento. La triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la misma. El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos. A. Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo. B. Triangular la información entre todos los estamentos investigados. C. Triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos. Y D. Triangular la información con los marcos teóricos. Credibilidad interna y externa de la investigación cualitativa. La confiabilidad depende del procedimiento de observación para describir detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, lugar y contexto objeto de investigación o evaluación, para poder así intercambiar juicios con otros observadores, sean estos investigadores o evaluadores. En este sentido, establecen para la evaluación dos tipos de confiabilidad que reconocen como confiabilidad interna y confiabilidad externa. La confiabilidad interna se evidencia cuando varios investigadores, estudiando la misma situación, concuerdan en sus conclusiones. El nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras de un determinado ambiente. La confiabilidad externa se logra cuando, al replicar un estudio, diferentes investigadores llegan al mismo resultado. La validez en el contexto de la investigación y la evaluación cualitativa están referidas a la precisión con la que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad empírica y los constructores concebidos caracterizan realmente la experiencia humana. Credibilidad, acepción paralela al de la validez interna, en el sentido de que el isomorfismo entre los hallazgos y la realidad es reemplazado por la similitud entre las realidades construidas por los participantes en el proceso y las reconstrucciones del evaluador atribuidas a ellos, triangulación.
La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones con los participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Por ello, el investigador tiene la tarea de captar el mundo del informante de la mejor manera que él puede conocer, creer o concebir, por lo que requiere escuchar de manera activa, reflexionar y tener una relación de empatía con el informante. De acuerdo a esto, se puede decir que el objetivo del investigador es insertarse en el mundo de la persona, lo que exige paciencia, reflexión y evaluación permanente para describir los sujetos de investigación. Gracias por su atención y esto es toda nuestra disertación de la teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa.